tres tareas de este periodo. Sé que muchos ya lo han leído, pero por lo que todavía no se actualizan, pues vamos a ver rápidamente. Tenemos la acción solidaria. Repito que es una actividad que se debe hacer de acuerdo a las posibilidades de cada uno. La actividad consiste en compartir un momento con algún hermano, eh, compartiendo algo que ustedes consideren que pueda ser de ayuda para esa persona, sea un víver, una ropita o un plato de comida, ¿verdad? El simple hecho de compartir es suficiente. No se trata de la cantidad, sino de la calidad del tiempo que puedan tener en ese momento para platicar con esa persona, porque además deben presentarme una descripción de esa persona. Es decir, deben comentarme, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? ¿Qué les contó acerca de su vida? Entonces se trata de compartir un rato con ella. No se trata simplemente, como pasó en uno de los periodos, de simplemente ir en carro, ¿verdad? Agarrar una bolsita, como hacen los políticos, e ir a dársela así y ni siquiera bajarse del carro. No se trata de eso. ¿Verdad? Se trata de acercarse al hermano que está en situación de pobreza, conocer un poco su historia, ¿verdad? Y a la vez compartir. Dime, Ian. Sí, licenciado, buenas tardes, va. Buenas tardes. Fíjese que yo estoy en ética y tenemos una tarea similar. Y mi pregunta es si se podría combinar, que Ajá. la tarea Cada consiste en clase es unir, independiente. Cada clase es totalmente independiente. Es una, pero va más o menos de lo mismo. Puedes unirnos con la pastoral y entregarles víveres a gente. No sé si se podría como unir o algo así en ese caso. ¿La van a hacer de forma grupal, esa actividad? ¿Es grupal? Sí, tenemos que unirnos los de todo nuestro Por campus eso y tiempo. con los de pastoral. Bueno, no, aquí va a ser individual. Cada uno lo va a hacer. Porque lo que digo que a mí lo que me interesa no solamente es ir a dejar la ayuda, es compartir y conocer a la persona, ¿verdad? Es ir rompiendo el hielo un poquito con las personas que viven en esa situación, conocer un poco su historia, ¿verdad? Conocer un poquito la realidad de este país, contada por alguien que la ha sufrido, que de eso se trata. Por eso digo que la actividad tiene otro objetivo acá, ¿verdad? Por eso hago énfasis en la pequeña descripción del hermano o de la hermana que recibió la ayuda. Y una vez platicando con esa persona, pues al final simplemente pedirle pues que se tome una selfie con usted, ¿verdad? Decirle, nos podemos tomar una foto, ¿verdad? Y se toma la foto con ella. Y esa foto es la que me van a mandar. No se trata de poner a la persona ahí a posar, no, tomarse la foto con esa persona, ¿verdad? De un recuerdo. Y a la vez para que sirva para de registro, ¿verdad? En mi caso, para poder verificar que realmente hizo la actividad. Eh, si la persona dice de que no le gustaría salir en fotografía, díganle, solamente el catedrático la va a ver, ¿verdad? Entonces que pueden hacer un difuminado del rostro, es decir, que pueden hacerle el rostro borroso para que no se reconozca quién es, si les da pena salir en la foto, ¿verdad? Para que tengan ellos también conciencia de que no se les va a mostrar en ningún lugar, ¿verdad? Que no es una cuestión política, pues, porque a veces la gente por cuestiones políticas no le gusta salir en fotos, porque no quieren declarar públicamente de qué partido son, que por eso no quieren tomar foto con nadie, a menos que el político de turno llegue, ¿verdad? Que eso, ahí sí se toman fotos. Pero cuando son ayudas así, prefieren mejor evitarlo. Pero como en este caso solo es usted con esa persona, ¿verdad? Va a ser algo más personal, más íntimo, entonces no es necesario hacerle ver que no va a ser publicado. De hecho, la fotografía no la publicaremos en ningún lugar, ¿verdad? Ni en Facebook, ni en nada. Simplemente la tendré yo guardada, ¿verdad? Y cuando mucho quien la podrá llegar a ver es mi coordinadora pastoral, ¿verdad? Si ella me pide la foto, yo se la voy a mostrar, ¿verdad? De las actividades que todos hicieron, así de manera general. Y tampoco ella va a andar exigiendo en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, tengan esa certeza. Lo digo porque alguien, no sé si en este chat o en el chat de las 4 de la tarde, como que dijo, yo paso de la actividad porque por el tema de la foto, ¿verdad? Yo sé que la palabra de Dios dice, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, pero en este caso es una actividad solidaria, no es una obra de caridad. O sea, si quiere verlo como una obra de caridad, pues qué bueno, ¿verdad? Pero véanlo más como una acción altruista, como una actividad filántropa, ¿verdad? Si quieren verlo así, filantrópica. Es decir, si no quieren verlo como una obra de caridad, ¿verdad? A final de cuentas. El objetivo es poder tener ese compartir con alguien, ¿verdad? De alguna manera. Y como no podemos reunirnos todos para en un solo lugar hacer todo junto la actividad, pues lo vamos a hacer así, cada uno por su lado. Eh, y ningún compañero tampoco de ustedes va a ver qué usted hizo.
sea, solo usted sabe y yo sabré lo que usted hizo nada más. Como les digo, pues de acuerdo a las circunstancias de cada uno y la posibilidad. O sea, que ustedes ven ahí qué es lo que les parece más adecuado de poder compartir. La segunda tarea es la tarea de investigación sobre Caja Camasa o Ciudad Blanca. Se trata de investigar al menos tres fuentes, mínimo, tres fuentes, ¿verdad? Para poder presentar un documento, ¿verdad? Sintético, ¿verdad? Claramente usted tiene que leer tres fuentes y armar un solo contenido a partir de lo investigado, ¿verdad? Debe llevar portada, introducción, cuerpo con fotografías, ¿verdad? Conclusión. Eso sí, no más de dos fotos por página, porque algunos colocan hasta cinco fotos y solo aquí hay poquito contenido. No, máximo dos fotos por página, ¿verdad? Ahí mezclado con el contenido. Eh, Cantidad de páginas mínimas para el cuerpo, pues una. Máximo, pues lo que usted quiera recabar. Eh, la final va a la conclusión y una bibliografía, ¿verdad? Citando las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA. Yo les recomiendo la página normasapa.in, ¿verdad? Normasapa.in, para poder saber cómo hacer una cita bibliográfica, ¿verdad? A partir de páginas web, porque seguramente muchos de ustedes van a investigar en páginas web. Eh, ¿Cómo digo, Lick? Disculpe. que le recomiendo utilizar la página esta, la voy a escribir por acá, la página esta que se llama normasapa.in, así se llama la página, www.normasapa.in. Yo creo que todavía está funcionando, si no, pues las normasapa.org, normasapa.org. Aunque yo creo que la .org ya se cayó, creo que se cayó. La de in creo que está todavía activa, ¿verdad? Ahí están las normas APA para que vean cómo citar, ¿verdad? Cómo citar una página web, cómo citar una URL. Entonces, busquen ahí, cómo citar una URL en normas APA. Entonces, les va a aparecer los datos que deben colocar, ¿verdad? Y por tanto, si entran a una página web, busquen quién escribió el artículo, el año en que se escribió, el nombre de la página en general, la URL, porque esos datos se los va a pedir para colocarlos en la referencia bibliográfica. También los que sepan un poco más de computación, sepan que en el Office de Microsoft se puede insertar citas con normas APA, ¿verdad? Ya trae el estilo ahí. Usted simplemente va, dice, crear una nueva cita bibliográfica, introduce los datos y automáticamente le transforma esa cita que usted escribió en las casillas, se transforma a normas APA. Después solamente inserta la tabla de referencias bibliográficas y ya le quedan todas organizaditas, ¿verdad? Para que las puedan ver con esa calidad. Ese es básicamente el trabajo de investigación. Y el reportaje, pues, consiste en tomar o un hecho histórico de su localidad, o un personaje histórico de su localidad, o municipio o departamento, o una reseña histórica de la ciudad en la que vive o pueblo en el que vive, ¿verdad? Usted tiene que salir explicando el tema. Me preguntaba alguien por ahí, ¿se puede invitar a alguien a participar? Sí, pero la mayor cantidad de datos debe darlas usted, ¿verdad? Es decir, pueden incluir un fragmento de alguien que quizá colabore con algún aporte, ¿verdad? Si quieren colocar a alguien, pero la mayor cantidad de trabajo es suya, ¿verdad? Y por tanto no se puede entregar documentales, no está permitido y no lo voy a aceptar y que sea calificado en cero cualquier documental que se me quiera entregar sin que usted aparezca en el video, solo con la voz. Solo con la voz no es válido. Hay gente que solo a última hora hace todo y entrega fotografías y fotografías y fotografías y el audio nada más leyendo. No, se trata de que usted salga en la cámara explicando, ¿verdad? Si quiere cambiar incluso de panoramas, puede cambiar de panoramas o poner fotos detrás de usted también, que hay formas de poder filmarse con pantallitas verdes. Si quieren poner pantallitas verdes, una tela verde pueden poner y ahí cualquier celular le borra el fondo y le pone un fondo que usted quiera, ¿verdad? Con CapCut se hace perfectamente. Pero, Eh, Ligue, ¿cómo le Dime. explico? Es el trabajo de reportaje, podría ser, digamos, un reportaje que uno desde cero lo investigue o ya tiene que estar, por así decirlo, alguien ya lo tiene que haber descubierto. No, o sea, usted va a investigar, el hecho histórico, usted va a investigar el personaje histórico. Que haya fuentes documentales en las cuales usted pues, se puede basar, pues sí, puede basarse en algunas, por ejemplo, vaya, si alguien vive allá en Choluteca que quiere hablar de José del Siglo del Valle, ¿verdad? O de Francisco Morazán que nació ahí, entonces pueden hablar de él, ¿verdad? Pero claramente hay muchas fuentes sobre él, ¿verdad? Y pueden recabar y estudiar un poquito y prepararse para explicarlo de manera fluida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debe durar? Máximo de 2 a 3 minutos.
máximo. No va a ser un tan grande el video, no va a ser tampoco un documental de 1 hora, solo de 2 a 3 minutos. Va a ser prácticamente como pequeñas pildoritas de historia, prácticamente, ¿verdad? Pequeñas cápsulas Pero el históricas. video pues se puede grabar en casa, ¿verdad, Liz? Se puede grabar en ¿O casa no? también, claro que sí. Por eso les digo ahí que puede Ah, ser ok. en exteriores, puede ser en interiores. Si lo firman en exteriores, solo fíjense que el audio quede de buena calidad, que no vaya a salir, no vayan a salir ahí un montón de ruidos, ¿verdad? La señora gritando, el gallo cantando, ¿verdad? Entonces que sea oportuno el audio, ¿verdad? Y no le vayan a colocar fondo musical porque es por problemas de copyright en YouTube, porque tienen que subir el video a YouTube. Tienen que crear un canal de YouTube si no lo tienen, con su cuenta de Gmail, lo suben a YouTube y me comparten el enlace. No puede ser en los Reels de YouTube, tiene que ser video de YouTube, no Reels. Eh, me comparten el enlace, yo voy a descargar del video, lo voy a ver ahí, voy a descargar los videos y calificarlos evidentemente. Usted me tiene que mandar el enlace al foro, ¿verdad? Que yo que está habilitado para poder entregar ese video. Creo que no sé si está habilitado ya, si no, pues se los habilitaré pronto. Yo creo que ya está. Para ir entregando eso. Con el logotipo de la universidad en alguna de las esquinas, por favor, ¿verdad? Nada más eso. Y algunos de los videos que seleccione que diga yo, te vale la pena que la gente lo vea, lo voy a compartir a través de Facebook, sea en mi página personal o también a través de Jóvenes Única, que es una página de Facebook que tengo por ahí. Básicamente eso, vale 20 puntos, ¿verdad? 20 puntos ese proyecto. Así que vayan trabajando. Es para el 30 de noviembre, tienen exactamente 17 días para entregar esa tarea, ¿verdad? Así que hay que ponerle un poquito ahí. Bien, hoy sí, prosiguiendo con el contenido de la clase. Permítame dejar de compartir esto para compartir lo otro. Prosiguiendo después de el acta de anexión, bueno, ya leímos un poquito la manipulación que hicieron los líderes conservadores queriendo mantener unida a Guatemala, a Centroamérica, mejor dicho, a México. Por eso es que va a surgir esta acta. El acta siguiente, que es el acta de anexión de 1823, 1 de julio de 1823, donde los liberales, por así decirlo, que están opuestos al anexionismo, ¿verdad? Van a llegar a reunirse nuevamente, van a declarar nula, ¿verdad? Esa anexión, van a declarar su derecho de determinación como pueblos, ¿verdad? Y también van a determinar elementos que son necesarios, mejor dicho, elementos que corrigieron con respecto al acta de 1821, ¿verdad? Veamos entonces un poquito el contenido de esta acta y después voy a tratar de sintetizar así en detallitos lo que hay que considerar como más importante. En el acta podemos leer lo siguiente. Ahí está, ahí aparece en rojito donde aparece exactamente el nombre de la provincia. Provincias Unidas del Centro de América. Ya lo vamos a ver aquí en el contenido. Dime, Mari. Lick, Dime. Lick, por ejemplo, mire, yo soy de San Lorenzo. Entonces, en San Lorenzo lo que es el patrón de San Lorenzo. Entonces podría hablar sobre él. Su Um, historia, todo. Tiene que ser un personaje histórico de Honduras. Personaje histórico de Honduras. Del departamento, del municipio, si puede ser de la aldea, del municipio o del departamento. Pero santos de la Iglesia Católica no, ¿verdad? Porque claramente no son hondureños, la mayoría de ellos. A no ser que hubiese un santo hondureño, pero hasta ahorita no ha habido ninguno, ¿verdad? Nombrado. Lick, no pude marcar mi asistencia. Es que pensé que iba a haber contraseña. Y estaba Ah, esperando te ayudo al final, no hay problema. Ya lo veremos. Dime, Mari. Ok. Ya creo que ya hice la consulta. No, ya voy Ok, a bajar la mano. Gracias. bueno, prosiguiendo. El acta dice lo siguiente. Al principio, pues obviamente hablan de toda la convocatoria que se hizo, del haber leído el acta anterior, de poder haber mantenido esa idea de la independencia de los pueblos, ¿verdad? De cómo es parte de la madurez también examinar todo lo que se ha hecho y corregido con respecto al acta de 1821 y también el acta de 1822, ¿verdad? Y la última acta del 29 de marzo también menciona. Después de haber hecho, obviamente, y traído a la vista de todos los que están encargados de la Junta de esta junta obviamente de notables, se determina de que se hizo un repaso de toda la parte estadística. Es decir, se analizó el estado de la población, de la riqueza de los recursos, de la situación local, de la extensión territorial y demás circunstancias de los pueblos, porque eso no se hizo en el acta anterior de 1821. Simplemente dijeron, vamos a independizarnos, pero no se dieron cuenta ni siquiera si iban a poder controlar la región, ¿verdad? Obviamente, ahora sí hicieron un repaso de si se podía y prácticamente llegan al acuerdo que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede realmente controlar y para eso tendrían que obviamente
tomar en consideración todos los datos que han recabado de las diferentes comisiones, dicen, para acumular y presentar ante la Asamblea todas las razones posibles para poder tomar, ¿verdad?, decisiones, ¿verdad?, en los puntos indicados. Después, en la siguiente página aparece, primero, el derecho de declarar que la independencia de España fue legítima, que es necesaria, que no se puede seguir manteniendo, obviamente, ese cordón umbilical con un país, con una región tan lejana, ¿verdad? Que es un derecho sagrado de los pueblos, obviamente, también mantener esa independencia. Así que, además, que es parte de la ideología que está en ese momento a nivel educativo, la libertad de las luces del siglo, es decir, de la ilustración, que también llama, obviamente, a mantener autonomía en el pensar, en el actuar, en la política. Entonces, todos estos detalles, obviamente, a ellos les sirve como para ratificar, primero, el derecho natural, después las luces del siglo y, evidentemente, la falta de buena comunicación que podían mantener entre aquella colonia, o entre aquel lugar de España y las colonias americanas. Además, que no les gustaba la idea de seguir siendo considerados apenas en la categoría de colonia, cuando más bien ya se tenía claro que es un vasto territorio, incluso más grande que España. Así que reducirla a la condición de colonia les parece que es una cuestión nula, triste, incompatible con la lógica misma del territorio. Afirman también de que también después de observar toda la conducta de los españoles, ¿verdad? De ver su falta de rectitud, de su corrupción, obviamente eso exalta a los pueblos, ¿verdad? Y los llama a este ardiente deseo de recuperar esos derechos que han sido usurpados. Y al final hablan de que, bueno, que prácticamente los sentimientos de todos los lugares, de todos los que han estado bajo estos 3 siglos prácticamente de colonia, quieren realmente, ¿verdad? Realmente proclamar su independencia y resolverla, ¿verdad? Conservarla, sostenerla, porque es el voto general prácticamente de todos los habitantes de la región. Eso lo dicen en el numeral, en la parte primera. Luego, ya en el segundo, declaran que también aquella anexión que se hizo en 1822, que ya leímos el acta, es nula, es violenta, arrancada con vicios violentos, ¿verdad? Ilegales, y que por tanto no se puede anexar a México. Que eso que hizo el doctor Agustín, don Agustín Iturbide realmente fue completamente nulo y que por tanto no se puede expedir como válida ese dictamen. Al final, pues expresan que claramente se agregó contra los intereses prácticamente de los pueblos que quieren mantener esa autonomía, quieren mantener esa libertad. Entonces, al final declaran que no se puede estar unido ni siquiera a Guatemala. Ni siquiera Guatemala puede tomar en ese momento la batuta prácticamente sin contar con todas las comisiones. Entonces, se separan completamente de México y además aprovechan, saliendo del segundo punto, a declarar la autodeterminación de toda la región federal, ¿verdad? Independientemente también de cualquier nación del extranjero. Por tanto, hacen 3 declaratorias. La primera declaratoria es que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes, lema que va a permanecer en las banderas y en los escudos de armas también de América Central. Independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna, porque claramente también habían familias de poder que querían mantener el control, como lo vamos a ver más adelante en la época federal. Segundo, que en consecuencia son y forman nación soberana, con derecho y actitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los pueblos libres de la tierra. Y por último, pues le dan el nombre a la federación, que es Provincias Unidas del Centro de América. Después dan la orden de mandar a imprimir esa acta y de enviarla a todos los representantes de las diferentes asambleas para que cada uno también lo pueda hacer llegar a los ayuntamientos, al gobierno de España, al gobierno de México, para que también les llegue la copia a ellos del dictamen que han hecho como República Federal. Todavía no es federación, ¿verdad? Claramente tienen que llamar a una asamblea constituyente para poder hacer la constitución federal y luego pues ya hacer una federación. Así que eso va a ser a partir de 1823 en adelante, ¿verdad? En 22 comienzan las gestiones y 23 empieza el triunvirato a funcionar para mantener la federación durante una pequeña temporada, porque no duró demasiado tampoco. Ya les diré por qué. Al final firman todos los diputados, ahí colocan en negrita algunos de renombre, como José Matías Delgado, el presbítero que queda en El Salvador al frente cuando capturan a su sobrino, Pedro Molina, y también firmó el acta de independencia, Pedro Molina, que también firmó el acta de independencia, Mariano Beltranena, que va a estar ligado a la historia hondureña también y que firma el acta de independencia, Francisco Barrundia, también firma el acta, Juan Vicente Villacorta también va a estar al frente de Honduras, después de Mariano Beltranena, va a estar primero Mariano Beltranena, después va a estar Francisco Morazán y después va a caer Juan Vicente Villacorta. José Beteta es el único diputado por el departamento. No, a él no lo mencioné porque me pareció curioso el apellido. Y Francisco Aguirre por ser diputado de Lancha, ¿verdad?
eh, que va a ser el único representante de Honduras, por así decirlo, ¿verdad? Que va a estar ahí. De ahí todo lo demás son prácticamente salvadoreños y guatemaltecos. Ahí están las diferentes diputaciones: Tonicapán, Sonsonate, San Salvador, ¿verdad? Zacatepequés, Jalapa, ¿verdad? Nombre de Huehuetenango, ¿verdad? Todos esos lugares salvadoreños y guatemaltecos. Está en la obra Recopilación de la Ley del Salvador de Centroamérica, del presbítero Isidro Menéndez. Detalles entonces así, más sintéticos para recuperar un poquito lo que hemos leído. Primero, se nota que hay una falta de madurez política que intenta solucionar con respecto al acta de 1821. Es decir, se analiza cuidadosamente aquellos errores y faltas de detalle que no se tomaron en consideración. Entonces, se denota una mayor madurez. Segundo, pues se fundamenta también en la estadística. Hacen ver que hubo comisiones que recabaron datos para poder llevar a la Junta, ¿verdad?, las suficientes razones para poder tomar decisiones. Tercero, se justifica la absoluta independencia respecto al gobierno español, así también como la nulidad de la anexión a México. También se declara la independencia de España, de cualquier otro país, México y cualquier otro país de la tierra, ¿verdad? Se ratifica obviamente la autodeterminación de los pueblos de poder votar y elegir y hacer contratos con cualquier patria libre. Se elabora el nombre para la federación, que quedará con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Básicamente, esos son los 7 detallitos que podríamos rescatar de esta acta que hemos revisado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, Lick, todo claro. Ok, bien, prosiguiendo. Eh, ¿Qué pasó después de la independencia? Después de la verdadera independencia. Porque como les digo, para mí esta sería el acta que tendríamos que celebrar. Esta sería el acta de verdadero orgullo federal que deberíamos de celebrar. Pero no funcionó, ¿verdad? No, se quedó prácticamente como rescatable nada más. Al menos deberíamos de reconocer que aquí sí se tomaron bien en serio lo de la independencia, ¿verdad? Fueron políticos más prudentes, ¿verdad? Los que participaron en esta segunda acta y que claramente a partir de este momento pues se logra la autonomía prácticamente de Centroamérica. Aparece como personaje entonces Agustín Iturbide. Agustín, que ya hemos mencionado, que tomó prácticamente el poder mexicano a la fuerza, eh, se dio cuenta, bueno, él se elige prácticamente emperador en 1822. Se da cuenta que hay un plan para matarlo, que es el plan de Casamata, por lo cual abdica la corona, ¿verdad? Se huye para España, eh, intentando también que se calme la situación. Establece un pequeño plan en su cabeza para poder retornar con ganas de recuperar el poder, y ya les contaré, debajo está, en todo caso. Al final, mientras se fue para España, el Consejo Mexicano, que prácticamente quedó así a la deriva, toma la determinación de declarar a Agustín de Iturbide traidor y persona no grata, enemigo público del Estado mexicano, y a cualquiera también que ose apoyarle en su regreso, también se le considerará traidor. Al final, Agustín, sin saber realmente que esto había sido ya proclamado, regresa a México, lo capturan, ¿verdad? Con la intención de reconquistar, obviamente, su poder. Se trae una artimaña en su cabeza, le hace creer a la gente de que él descubrió un plan secreto de España para querer hacerse otra vez del poder mexicano. Plan que nunca funcionó, nunca lo hicieron. O sea, parecía realmente un verdadero invento de él, que realmente había un plan de querer volver a retomar México, los colonos españoles. Al final de cuentas, pues no le creyeron, ¿verdad? Lo toman arrestado, lo fusilan en Tamaulipas en 19 de julio de 1824. Así que este personaje que primero participa de la independencia junto con Vicente Guerrero, que luego se pelea con Vicente Guerrero porque él quiere mantener el poder monárquico y el otro poder republicano, y que además traiciona obviamente la voluntad del pueblo, cobardemente huye también. A pesar de todo eso, es considerado un prócer, ¿verdad? Es considerado un personaje de la independencia mexicana y por tanto considerado prócer también de la independencia con sus altibajos. De hecho, su cuerpo, después de haber sido enterrado, va a ser exhumado para llevarlo a un lugar más digno para la gente. Ahí aparece el abrazo de Acatempan, ¿verdad? Con Vicente Guerrero, donde se pudieron los dos independentistas, después de esa lucha de poderes entre monarquía y república, volver a hacer las paces, ¿verdad? Claramente Iturbide con la idea de mantener el virreinato y Vicente Guerrero con la intención de mantener una independencia de esas ideas coloniales, prácticamente vuelven a estar del mismo lado. Como les digo, su cuerpo va a ser exhumado en 1838, será puesto en una urna de cristal que actualmente está en la Basílica, en la Catedral Metropolitana de México. Ahí estará ubicada, ¿verdad? Junto con la pintura, ¿verdad? Y coronado siempre en fiestas patrias, don Agustín de Iturbide
eran burú. Y como se ve en los grabados de su muerte, pues hubo bastante gente que asistió. Fue prácticamente como un acto público completamente donde la gente acudió. No, no fue considerado como tal, como un traidor. Claramente, creo que es el primer, bueno, como es el primer emperador de México, ¿verdad? Claramente tenía que darle una muerte digna de un emperador, que era lo mínimo que se le tenía que dar. Bien, salimos de estos personajes en época independentista y vamos a hablar de los que están en la época federal. Vamos a hablar también de lo que pasó en la época federal. ¿Por qué es que se cayó la federación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y aquí hablaremos de algunos personajes ligados a la historia también hondureña, guatemalteca y salvadoreña. No podemos separar la historia de Honduras de Guatemala y El Salvador, por lo menos no en esta etapa. ¿Verdad? Claramente somos países hermanos, formamos parte de una sola federación, así que compartimos incluso próceres. ¿Verdad? Y tienen que ser considerados como parte de la historia compartida de estos países. El primer personaje que hay que mencionar es el último colonial, es decir, el último intendente representante de la colonia española, que es Pedro Barrier. Pedro Barrier estuvo gobernando en la zona de El Salvador como parte de la colonia. Había prometido a Manuel José Arce un apoyo económico, creo que para un proyecto, y al final no les quiso dar el apoyo económico. Entonces Manuel José Arce se volvió prácticamente la oposición de su gobierno, eh, hizo muchas protestas. Esto obligó a Pedro Barrier a arrestar ¿cómo se llama? Manuel José Arce y mandarlo preso para Guatemala. Obviamente era un reclamo por su tiranía la que hacía Manuel José Arce. Una vez que da obviamente este golpe a Manuel José Arce, bueno, no golpe, es un encierro injusto de Manuel José Arce y de algunos amigos, el presbítero, que es tío de Manuel José Arce, el padre de José Matías Delgado, agarra obviamente gente del pueblo, gente de armas también, y se lanzan en contra de Pedro Barrier. Al final logran deponer del cargo a Pedro Barrier, lo quitan del poder, ¿verdad? Se pone en el poder político el mismísimo sacerdote, que queda como jefe político civil del Salvador, el padre José Matías Delgado, logra obviamente darle el retorno a Manuel José Arce, lo libera de la cárcel, que lo habían enviado a Guatemala. Al final fue sustituido por José Matías Delgado, obviamente en el poder Pedro Barrier. Y va a morir Pedro Barrier bajo el mando de Manuel José Arce en una batalla, porque claramente Pedro Barrier no se iba a quedar con el que lo sacaran del poder. Quería retomar, obviamente, a punta de armas también el poder político, pero no va a poder hacerlo ya que una vez retornado Manuel José Arce, le hacen la batalla de Milingo en 1827 y lo quitan de una sola vez por todas. Al final, creo que al final termina él siendo, queda subordinado al poder de Manuel José Arce al final. José Matías Delgado, por otro lado, ¿verdad? Aparece también entonces en esta palestra de política, siendo sacerdote, es presbítero, ¿verdad? Considerado el padre de la patria salvadoreña, héroe y prócer nacional de allá, y también de la independencia centroamericana. Como padre de la patria, pues como político hizo todo lo justo, todo lo que era adecuado para aquel momento, sobre todo con estos que toman el poder por la fuerza. Sin embargo, a nivel de iglesia tuvo sus pequeños conflictos. Ya les platicaré por qué. Va a ser apodado el cura rebelde. Ya les explico por qué le decían el cura rebelde. Con Manuel José Arce y Faguán, entonces se convirtieron en los patriotas criollos que van a levantar el movimiento de independencia desde el año de 1811, 10 años antes de la independencia. Ellos ya están luchando por la independencia en El Salvador. Le llaman el cura rebelde porque, miren lo que pasa. La Iglesia Católica hoy en día no permite que ningún sacerdote participe políticamente en un estado como el nuestro. Además que nuestro estado tampoco lo va a permitir porque ya se declaró un estado laico. Anteriormente, los estados centroamericanos sí permitían la participación de sacerdotes en la política, como podemos ver con José Matías Delgado. En América del Sur también funcionó de la misma manera. Miren, en México el padre Hidalgo tiene una gran importancia como sacerdotes, como obispos y sacerdotes de ese momento. En ese momento él era simplemente sacerdote. Pero ¿por qué también la iglesia se opone a que el sacerdote participe? Porque ya hemos visto con capítulos anteriores de la historia lo que realmente sucede cuando el poder de alguna manera embriaga, ¿verdad?, al ser humano. En el caso del padre José Matías Delgado, cuando toma el poder, la asamblea de aquel momento empieza a empujarlo a él a que acepte el cargo de obispo. Es decir, ocurre algo insólito. Y de hecho aquí tengo la opinión del encargado del Ministerio de Cultura, que se llama Roberto Turcios.
licenciado Roberto Turcios, quien explica lo que pasó en ese momento. Leamos ese pequeño fragmento de una entrevista que está en video. Eso lo extraje de un video. Dice él, San Salvador peleó e hizo un acto rebelde audaz. La autoridad política nombró al obispo y el obispo Delgado aceptó el nombramiento. O sea, aquí el nombramiento de obispo no le vino por parte de la iglesia, le vino por parte de los políticos. Entonces es algo inaudito en la iglesia, que él quiera usurpar en la autoridad jerárquica de obispado cuando eso solamente lo puede otorgar, primero, por candidatura, la conferencia episcopal. La conferencia episcopal es la que tiene que elegir al nuevo candidato al episcopado de entre los mejores sacerdotes de una diócesis. Manda esa solicitud al Vaticano y el Santo Padre lanza una bula con la cual nombra, obviamente, al obispo y de una sola vez le declara a qué diócesis va a quedar encargado. Eh, es decir, dependía del Vaticano. Entonces prácticamente usurpa una autoridad a nivel episcopal y además una autoridad a nivel papal. Por lo cual, obviamente, a pesar de ello, él aceptó que lo nombraran así, ¿verdad? En esa rebelión prácticamente acepta de las autoridades políticas el nombramiento, ¿verdad? Obviamente usurpando a pura fuerza esa autoridad eclesiástica, ¿verdad? Esa rebelión era un derivado, dice el licenciado Roberto Turcios, era derivado en contra de Guatemala. Es que de alguna manera Salvador quería tener todo tipo de autonomía y una de esas autonomías tenía también que ver con la iglesia. En aquel momento solamente habían tres obispados importantes, el de Guatemala, el de Comayagua y el de León. Para ese momento entonces El Salvador no era un obispado importante. Entonces quieren un obispo para El Salvador. Porque claramente se logra ver cómo, miren Guatemala, cómo llegó a ser tan rica en cultura y todo, y educación además, porque ahí estaban los sacerdotes, estaba el obispo. Y estos obispos, que además eran frailes a veces de órdenes religiosas, traían conventos educativos, conventos pastorales, conventos para obras sociales, que obviamente levantaban al pueblo, como pasa aquí en Honduras, por ejemplo, con el obispado de Comayagua y también como va a pasar en Tegucigalpa cuando está el obispado ya en Tegucigalpa, que los mismos obispos y frailes franciscanos forman conventos para la educación, como va a ser un convento que vamos a mencionar más adelante, que es el convento de San Francisco, que está ahí como a 2 o 3 cuadras del Parque Central. Eh, ya vamos a ver un poquito esa parte de la historia de cómo la parte educativa estaba en manos ahí también de los religiosos. O sea que tener un obispado era beneficioso, políticamente hablando también, y culturalmente hablando, además de la parte educativa. Entonces, por eso quieren tener esta autonomía, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Le van a permitir ser obispo o no? Pues miren que no. Va a ser declarado por el Vaticano, este autonombramiento prácticamente, y le dicen de que si no deja el cargo, pues prácticamente lo dejan con excomunión pendiente. Le advierten de ser excomulgado, ¿verdad? Por el mismísimo Tribunal Eclesiástico del Vaticano y sus propias oficinas, si no se depone del cargo. Al final se dice que el obispo, entre comillas, padre José Martí Delgado, acepta la renuncia de ser obispo y vuelve a su estado clerical como tenía que hacer. Bueno, nunca lo había perdido, en todo caso, aunque estaba a punto de perder más bien hasta la comunión con la iglesia. Ese es el problema con el poder político, ¿verdad? Puede ser que, de hecho, lo hemos visto en este país, cuando de repente algunos sacerdotes han apoyado algunas causas de parte del pueblo, se meten tanto con el pueblo que a veces, movidos por el mismo pueblo, pueden llegar a perder la lógica misma de la iglesia, ¿verdad? Y van a querer incluso querer participar políticamente, que ya lo hemos visto en este país, ¿verdad? De gente que quiso participar políticamente y al final la iglesia pues le dice, pues si usted quiere volver a su estado clerical, pero la iglesia no le va a seguir ayudando, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, ¿verdad? Una de dos. Si renuncia totalmente a todos los privilegios de la iglesia, como el hecho de que la iglesia va a cuidar de él cuando sea anciano, pues que renuncie, ¿verdad? La iglesia le da esa oportunidad, pero tienen que saber que si renuncian a su estado clerical por participar políticamente, están renunciando a todo lo que la iglesia también otorga, aún en momentos de angustia como la vejez, ¿verdad? Entonces, por esa circunstancia, algunos aceptan la renuncia, como el caso de Lula, el presidente Lula, que era obispo y renunció a su estado clerical y quedó fuera de la iglesia totalmente para ser obispo de Brasil. Como el caso de Monseñor Luis Alfonso Santos, que quiso participar políticamente, el Vaticano le da la advertencia, al final Monseñor reevalúa la situación y no renuncia, no participa políticamente ya, se separa de la parte política y se dedica a ser simplemente obispo emérito, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos dos casos pues, de obispos que intentaron entrar en la política, uno sí se metió, el otro decidió no hacer, ¿verdad? Y uno está obviamente fuera ya
de cualquier protección de la iglesia y el otro sigue bajo la protección de la iglesia. Hay que entender esta parte de la fidelidad a la iglesia, no se puede violentar así por fuerza política, ¿verdad? No es de buen católico hacer eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que es clara la opción de algunos de retornar y ser más obedientes, a pesar de los arranques que puedan tener de intentos. Prosiguiendo. Aquí en esta pintura podemos ver a los padres de la patria de El Salvador. El que está levantando la mano ahí es el Matías Delgado. Miren que a él lo sobresaltan más que el resto de próceres. El que está detrás es su sobrino, el Manuel José Arce Faguaga, que está con el sombrero negro. Y el que está entre el sombrero negro y el sombrero rojo, ¿quién es? Los de la 4 de la tarde me lo adivinaron. ¿Quién es? ¿Qué personaje es este que está con barba, verdad? Ahí detrás de Manuel José Arce. ¿Alguien lo puede adivinar? ¿Qué prócer es? Cabaña. José Trinidad Cabañas. Cabañas va a participar políticamente en El Salvador también antes de su gobierno y después de su gobierno. En Honduras, obviamente, él intentó ser presidente, llegó a ser presidente, ¿verdad? Séptimo presidente de Honduras, constitucional, pero le van a dar golpes de Estado, ¿verdad? No lo van a dejar gobernar. Es que a los buenos presidentes no los dejan nunca gobernar. Eso es lo malo que hemos tenido en este país, mal acostumbrados siempre a dar el golpe de Estado a quien más piensa en el pueblo, quizá, ¿verdad? Que de hecho hay que decir que el gobierno de Mer Zelaya no venía mal tampoco, ¿verdad? No iba tan mal. Lo único malo de Mer Zelaya y el por cual le va a caer el golpe de Estado es su intento de anexarse a esta ideología de izquierda, que fue lo único malo. De ahí todo lo demás que venía haciendo no estuvo tan mal. Logró normalizar el dólar, se mantuvo el dólar durante 3 años consecutivos igual. Logró estabilizar los combustibles con sus negociaciones con Petrocaribe. Es decir, que hizo sus alianzas y logró mantener un poco. Ya vamos a ver un poquito más adelante el gobierno de Zelaya para que vean que no estaba del todo mal, no era todo mal. El problema por el cual la gente obviamente puso el grito al cielo es esa alianza que hizo con Chávez, ¿verdad? Esa alianza con Evo Morales, la alianza con Daniel Ortega, perdón, y con Rafael Correa. Esa alianza con gente de izquierda y su apego también con Fidel Castro, que te lo fue a visitar allá como que fuera su abuelito. Eh, Como si le debiéramos algo a estos presidentes. Esta circunstancia y este apego a esta ideología es lo que a él le manchó su política. Y además de algunos escándalos también con respecto a Dutel, y más adelante hablaremos de otros casos también que se suenan, incluso de opresión a los campesinos, porque también mandó a paliar unos cuantos campesinos también que andaban peleando tierras por ahí. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Así que del pueblo a pueblo no es tampoco, porque también hizo sus cosas un poco autoritaristas, bastante autoritarista en realidad. Y en el último año se notó su autoritarismo aún más todavía. Por eso va a llegar a perder el poder. Pero claramente hubo otros presidentes que intentaron hacer algo semejante de ayudar al pueblo, ¿verdad? De estabilizar la economía y todo, y aún así tampoco los dejaron gobernar, ¿verdad? Ya hablaremos de cuántos golpes de Estado. Bueno, no vamos a mencionar la totalidad de golpes de Estado, pero vamos a hablar de una buena cantidad de ellos, ¿verdad? De presidentes que quitaban y ponían, presidentes que se ponían y presidentes que eran quitados también. De Cabañas, pues ya vamos a hablar un poquito también más adelante. Veremos un poquito cuál era su forma de pensamiento y cómo era su actitud también a nivel personal, porque gracias a Dios tuvimos un investigador, un periodista estadounidense de apellido Speer, Charles Speer se llama él, que, que compartió un poquito una especie de biografía sobre Cabañas y de alguna manera describió ¿cómo se puede decir? Su temperamento, ¿verdad? Que vale la pena leer. Ya lo veremos más adelante. Ahí está Manuel José Arce. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. Manuel José Arce Faguaga es elegido como primer presidente federal. Es el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Quien había realmente ganado las elecciones para ser el presidente no era él, ¿verdad? Queda él en el poder de manera casi fáctica, o yo digo de facto, porque realmente por medio de las armas quita al que realmente había sido electo. Y a que no adivinan quién había sido electo. Entre los próceres hondureños, ¿quién creen que iba a ser el primer presidente de la federación? De los que ya hemos mencionado. Bueno, de los, ¿cómo se llama? Personajes cercanos a 1700, 1800, que sean próceres hondureños. Porque era un hondureño que iba a quedar como presidente federal. ¿Quién creen que iba a ser? ¿Quién tendría el temple, la altura, el conocimiento para poder llegar a ser presidente federal para aquel momento? El hombre más ilustre, el hombre más formado, más polifacético, un polímata de su época, José Cecilio del Valle.
Él es el que él tenía que haber quedado de presidente, pero Manuel José Arce lo depone, ¿verdad? Le da golpe de estado y por tanto, ¿verdad? Queda con un gobierno impopular. La gente va a querer quitar por eso es que van a ver algunos ahí luchando contra Manuel José Arce, lo van a querer estar poniendo y quitando, ¿verdad? Y él no se va a dejar. Va a quedarse incluso cuando eligen al triunvirato, porque como no podían elegir un verdadero distrito federal, no se ponían de acuerdo, van a decidir en la federación, en vez de tener un solo distrito, van a poner más bien un triunvirato, es decir, tres cabezas al frente de la federación. Craso error, terrible error, porque por ese motivo, en vez de ayudar a la unidad centroamericana, ¿verdad? La fue separando cada vez más, ¿verdad? Tenía que haber mantenido uno solo distrito federal, como Washington, allá con toda la Federación Norteamericana. Así tendría que ser, un gobierno centralizado, pero no lo pudieron hacer porque Guatemala quería tener su control, El Salvador con Manuel José Arce quería tener su control, Honduras también quería tener su control, un poquito más tardíamente, pero quería también tener su participación en el poder. Entonces, esta ambición de poder centroamericano es la que imposibilita ir consolidando bien la federación. Problema tremendo. Cuanta menos unidad hay en el pueblo y en los políticos, menos soberano, menos fuerte es el Estado. Y es lo que realmente hemos aprendido a partir de esta federación. Aparece entonces casi paralelamente a él un primer jefe de Estado, pero en el caso de Honduras. Manuel José Arce está al frente de toda Centroamérica. Dionisio Herrera queda electo para solamente estar al frente de Honduras, pero no lo van a dejar estar en el poder, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Él nació en Choluteca, muere en El Salvador, ¿verdad? De 1781 a 1850. Va a ser presidente, bueno, no presidente, jefe de Estado de Honduras de 1824 a 1827. La diferencia de por qué no se le puede llamar presidente a los jefes de Estado es porque en ese momento Honduras no había sido declarada todavía como república. El nombre de República de Honduras se le va a otorgar mucho más adelante. Ya vamos a ver en qué momento preciso. Entonces, por eso, en ese momento solo hay jefes de Estado, ¿verdad? Los que van a controlar prácticamente una de las provincias de los 5 estados centroamericanos. Es representante del liberalismo y uno de los más ilustrados centroamericanos también de ese momento. Llegó a ser tutor de Francisco Morazán, se lo va a confiar la, la tía, ¿verdad? De Francisco Morazán. Prácticamente, bueno, la tía, no, la madre de Francisco Morazán le confía a Dionisio Herrera, a este joven Morazán, para que lo forme en el conocimiento que él tiene. Y claramente va a ser formado en la ilustración, ¿verdad? En esas ideas revolucionarias también. Es autor del Acta de Independencia de Honduras y de la primera Constitución de Honduras. Otro hecho importante es la primera división territorial de Honduras. Para que veamos un poquito cómo es el tema de la división territorial, veamos un mapa del año 1500 a 1600, 1501 a 1600 que está en el libro de Linda Newson. Ya les voy a mostrar ese mapa, pero antes quiero mostrarles un poquito el árbol genealógico de Dionisio Herrera. ¿Puedes dejar un ratito aquí? Pues si está copiando a alguien algo. Vamos a ver primero qué relación tiene Herrera con otros dos próceres hondureños a nivel familiar. Y luego vamos a hablar también de esta división territorial que hizo, ¿verdad? Antes de que hubiese departamento, lo que habían eran regiones, ¿verdad? Dentro de la provincia. Algunas con ciertas cabeceras que permitía el control de la región, pero no eran declaradas, ni siquiera eran tenidas por provincias, solamente como regiones de la región, regiones de la provincia hondureña. Entonces veamos un poquito la genealogía de Valle. Digo, de José Dionisio Herrera y Díaz del Valle. Vean que el apellido Valle está relacionado con él. Porque él es hijo de Paula Díaz del Valle, quien es la madre, pero la hermana de la mamá de José de Silvio del Valle, es decir, son primos. Y además es esposo de Micaela Quesada, quien es la hermana de la mamá de Francisco Morazán. Así que Micaela Quesada es tía de Morazán y por tanto Dionisio Herrera es tío político de Morazán. Para que vean esa relación familiar muy cercana. Es que no podemos dejar de entender algo con respecto a la historia hondureña. Cuando ha habido conflictos siempre políticos, comúnmente son familias las que están detrás de la política hondureña. Casi siempre ha sido así, ¿verdad? Son primos, son tíos, son sobrinos, son los que están metidos. Miren José Matías Delgado con Manuel José Arce, tío y sobrino, participando políticamente. Entonces, es que siempre se buscaba a los hombres de confianza y personas de confianza. Y en la familia donde comúnmente se encuentra ese tipo de gente, en aquel momento. Hoy ya ni en la familia se puede confiar, desgraciadamente. Pero entendamos que en muchos momentos de los diferentes conflictos hondureños, casi siempre va a haber un interés de familias por querer quitar a un presidente y poner a otro presidente. Hasta el día de hoy sigue siendo así.
¿verdad? Por eso incluso a nivel del Partido Liberal, que por mucho tiempo se mantuvo como la segunda fuerza viva de la política hondureña, una vez que se separa el Partido de Libertad y Refundación, que se debilita evidentemente, la mayoría de gente que estaba en el Partido Liberal se fue con Libertad y Refundación, ¿verdad? Las pocas familias que quedaron se dividieron en dos ramas del liberalismo. Un liberalismo todavía, diríamos, honorable, respetable y digno, y un liberalismo al cual le llaman el lado oscuro del liberalismo. ¿Y cuál es ese lado oscuro del liberalismo? Pregúntenle a Luis Zelaya, que es el que sale por el lado todavía, diríamos, honorable del liberalismo, que él no quiso aliarse a los típicos políticos del lado del liberalismo, porque son del lado oscuro. Y cuando hablan del lado oscuro, comúnmente se refieren a las familias poderosas que han estado al frente del Partido Liberal, que siempre han estado al frente, incluso ahí, moviendo los tejes y manejes de la política. Entonces, por eso Luis Alaya se desmarca de esta línea del partido, quiso participar políticamente, pero no le van a permitir tampoco llegar tan fuertemente a la política porque ya se había debilitado el Partido Liberal. Yo les apuesto que si Libertad y Refundación no hubiese surgido y Luis Zelaya hubiese sido candidato para el Partido Liberal, él habría llegado a ser presidente. Estoy completamente seguro que eso hubiese sido así. Si eso no hubiese existido el Partido de Libertad y Refundación, pero como debilitaron al partido, fraccionándolo, se debilitaron esas dos fuerzas. Bueno, volviendo un poquito a la historia de Dionisio Herrera. Pues esta es la división de Honduras antes de la primera división territorial, en el siglo XVI, ¿verdad? Del año 1500 a 1600. En el libro La Conquista, el costo de la conquista de 1992, Linda Newson presenta estas regiones. Las regiones, gracias a Dios, la región de Tencoa, que está más cercana a Santa Bárbara, San Pedro, que no es San Pedro, es todavía Sula, ¿verdad? Todo el Valle de Sula prácticamente, Puerto Caballos, que sería Puerto Cortés, Comayagua, Olancho, Trujillo y Choluteca. Y los demás territorios todavía no conquistados, para el año 1501. Luego se va a dividir, miren que prácticamente en estos mismos lugares van a estar los principales departamentos de Honduras, que van a convertirse en esto. Aquí termino con este mapa de 1825, la primera división de Dionisio Herrera, donde pone el departamento de Gracia, Santa Bárbara, Lloro, Comayagua, Teucigalpa y Olancho. Miren que Choluteca todavía no era departamento, ¿verdad? Estaba así como algo independiente por ahí. Por eso muchas familias de Choluteca, como las de los Valle y Quesada, van a participar políticamente para darle fuerza también a su departamento. De ahí salen los próceres estos, José de Silo del Valle y Francisco Morazán, ¿verdad? Para que vean, aunque Dionisio Herrera era de Tegucigalpa, en todo caso, para que vean la gran cercanía que tuvieron. Bueno, ahí nos quedamos. Van a marcar el aula virtual, no se olvide colocar su asistencia cotidiana, no hay contraseña. Por hoy nos quedamos aquí. Pasen una excelente tarde. Lick, me va a ayudar con mi Sí, Dani, asistencia. ahorita mismo te ayudo. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dani. Vamos a ver. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Vamos a quitar la pantalla. Vamos a ver acá en el aula virtual. A ver cuál entra más rápido, si el celular o la computadora. La computadora por lo visto. Vamos a ver. Historia de Honduras, 5 de la tarde. La de normas APA.org se cayó. La de normas APA.in sigue en pie. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Dani, vamos a ver acá. Ok. Listo, Dani, colocada. Ya puedes actualizar para que veas tu asistencia. Sí, ya. Ok, Gracias, listo. Lick. Bueno, Buenas noches. Buenas noches.